doy gracias al Eterno, ¿no? Por esta porción a mí me encanta mucho. Ve que la leo, siempre me impacta, me emociona, cómo Dios trata con nosotros y cómo, este, por así decirlo, en el laberinto de la vida, ¿no? Que tuvo que pasar Joseph y la familia de Israel, ¿no? Y así el Eterno trabaja con cada uno de nosotros y a veces nos lleva por situaciones inesperadas, situaciones impensadas, pero el Eterno está trabajando. ¿Amén? Bien, voy a hacer entonces una breve oración para dar comienzo. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, gracias por los hermanos que se han conectado, gracias por los amigos de la radio. Y en esta hora, Padre, nos disponemos a abrir tu palabra. Señor, y te rogamos que tú nos hables en este día, que tú nos edifiques, que tú nos nutras, Señor, con tu Torá, Dios mío. Bendecimos tu nombre, Dios mío, te damos gracias por todo. Gracias porque sabemos, podemos ver, Dios mío, a través de esta porción que tú estás trabajando, que tú estás obrando con tu pueblo, con tus hijos, que tú estás puliendo nuestras vidas, Señor, tú nos estás moldeando, Dios mío. Estás trabajando con nuestro carácter, nuestros temperamentos, y estás cumpliendo tus propósitos, Padre. Señor, es nuestro anhelo, nuestro deseo en esta mañana que al leer tu palabra, tú nos des sabiduría, nos des entendimiento, Señor, y que nosotros podamos ser dóciles, Señor, a lo que tú estás haciendo. Dios mío, podamos permitir que tu Ruaj, que tu Espíritu Santo pueda completar la obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Te pido por los hermanos, los amigos que estén escuchando en este día. Dame gracias para poder transmitir el mensaje, Dios mío, que tú has puesto en mi corazón esta mañana. En el nombre de Yeshua, te damos gracias por tu Torah. Amén y amén. Bien, hermanos, saludo a los amigos de la radio, a los hermanos de la radio y a los que estén aquí en la sala. Que el Eterno les bendiga ricamente. Amén. Estamos viendo entonces esta porción, la porción número 9, Vayeshev, que vamos a dar lectura en Génesis capítulo 37, del verso 1 al capítulo 40, verso 23. Esta porción significa y se estableció, y se asentó también, ¿sí? En esta porción, como dice al comienzo, déjenme leer aquí, dice el verso 2, esta es la historia de las generaciones de Jacob, ¿sí? Y empieza a hablar de José. También hay un capítulo hablando de Judá, que son las personas de las que más habla en esta porción, ¿no? De Judá y de Joseph. En general así la familia, pero cuenta, hace un relato específico, un capítulo sobre Judá, que son, de estas dos personas surgen las dinastías de los reyes de Israel, o sea, digamos, el hijo el hijo menor de José a futuro saldría la dinastía de la casa de Israel, de los reyes de la casa de Israel, y de Judá vendría la simiente del Mesías y también los reyes de Judá, ¿sí? O sea que estas dos personas influyentes, importantes, encontramos acá que habla de ellas. Y bueno, muy interesante la porción. Y hay un tema que, bueno, hace un tiempo habíamos hablado en la congregación acerca de un poquito lo que voy a hablar hoy. Y bueno, hoy el Eterno estaba refrescando mi mente acerca de estos temas. ¿Ven? Así que bueno, como habla acá, ¿no? Las generaciones de Jacob, la familia, ¿no? Y nosotros somos una familia y lo que vemos aquí, que aparece en este relato,
empieza a contarnos la Torá de que los hermanos, en el verso 4, y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Esta situación empezó a darse en esta familia, ¿no? Entonces, qué interesante, hermano, que a veces, bueno, en esta gran familia, la familia, cuando ya Dios empezaba a multiplicar, bueno, a cumplir esa promesa que Dios le había dado a Abraham, en donde Jacob o Israel empieza a tener esta cantidad de hijos, pero surge esta situación donde empieza a haber roce entre los hermanos, los integrantes de la familia. Y bueno, todo esto nos lleva, ¿no? Porque esto lo podemos aplicar a nuestra familia de sangre, pero también podemos aplicarlo a la familia de la fe, ¿sí? Y lo que vamos a ver acá pasa en las mejores familias. Y podemos ver cómo Dios trata, cómo Dios va a tratar con esta familia. Y de la misma manera que Dios trató con esta familia, también podemos ver que Dios va a tratar con cada uno de los integrantes de la familia, ¿sí? La familia del pueblo de Dios. Recordemos que el enfoque, bueno, que yo veo aquí es, como dice Efesios capítulo 2, que somos parte, que no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos parte de la familia, ¿sí? Somos parte de esta gran familia que es la familia del pueblo de Israel, ¿sí? No somos ciudadanos de segunda categoría, sino que somos participantes de esta familia. Pero es muy interesante que a veces en esta familia a veces surgen estos tipos de cosas, hermano, a las cuales debemos analizar y no permitir que estas situaciones ocurran, ¿sí? Debemos aprender de este relato. Dice que, sigo leyendo acá un poquito, dice, José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. O sea que había odio, ¿sí? Había odio. Qué situación, digo. A veces digo, bueno, uno pensaría que esta primer familia sería una familia perfecta, una familia, pero bueno, estas cosas pasan. Y si pasó en esta familia, hermano, debemos prestar atención y debemos trabajar con nuestros corazones para que esto no ocurra entre nosotros. Amén. Y les dijo, bueno, empezó a contarle el sueño, el verso 6, y él contó un sueño, dice, y os ruego que escuchéis este sueño que he tenido, y aquí estamos atando gavillas en medio del campo, y aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla, y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de su sueño y de sus palabras. Tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he tenido aún otro sueño y aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre lo reprendió. Y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Bueno, cuando él contaba los sueños, vieron que hay sueños que cuesta interpretar, como vemos en esta misma porción, que hay el copero y el panadero que tienen sueños, que, bueno, eran difíciles de interpretar. Pero en este caso, el sueño de Joseph era todo rápidamente, interpretaron lo que Joseph, lo que significaba el sueño de Joseph, ¿no? Entonces, y eso generaba más odio, más malestar. También nos cuenta al comienzo aquí, que también me parece interesante, que José apacentaba con los hermanos los rebaños y que José trajo a su padre malos informes de los hermanos, ¿sí?
Esto también es muy interesante para el tema que quiero hablar, ¿no? Entonces mi análisis en este momento es cosas que surgen, que pueden surgir en las familias, ¿sí? Y que esto trajo, si bien a través de todas estas cosas Dios cumplió sus planes, sus maravillosos planes de hacer lo que hizo luego con José, ¿no? Pero esta situación entre las familias llevó a que tuvieran que pasar un proceso de salir de la tierra prometida, descender a Egipto y entrar en un proceso muy fuerte, ¿no? Que luego llegaría esta familia terminarían esclavos en Egipto, ¿no? Entonces, qué tremendo, hermano, que cada vez que hay cosas que no están bien en nuestras vidas, debemos entender de que Dios va a meternos en un proceso de rectificación, un proceso en donde va a trabajar con nuestro carácter, con nuestras vidas, para que pueda haber armonía, para que pueda haber shalom, para que pueda haber, que podamos crecer, hermano, ¿sí? Que no seamos, que no domine en nosotros el odio, dice también acá menciona que había envidia, por acá lo tenía, el verso 11, no solamente había odio, sino que también el verso 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, ¿sí? Entonces había odio, había envidia. También podemos mencionar que de parte de Jacob había una, él hacía diferencia entre Joseph y los demás hermanos, entre José y sus hermanos, lo cual también generaba malestar, ¿no? Que también es otro tema tremendo para reflexionar los padres, ¿no? Que cómo tratamos a nuestros hijos, de no hacer diferencia entre unos y otros. En fin, analizando y meditando en todas estas cosas, me quiero ir al capítulo 39, ¿sí? Que aquí es donde yo iba a arrancar hoy. Esta es una especie de introducción para presentar un pantallazo y hablar de esta familia. En el capítulo 39, verso 1, aquí ya los hermanos se ensañan con José, primero quieren matarlo, ¿sí? Llegó a un extremo que ya, bueno, como dice, que no podían hablar, dirigirse a él amablemente, y bueno, luego de pensar matarlo, finalmente terminan vendiéndolo, y dice que José fue llegado a Egipto, el capitán de la guardia lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá, y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que le hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal, y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y salió que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre lo que poseía. El Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía, lo dejó en manos de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía, y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Hasta aquí vemos que efectivamente los procesos en los cuales va a pasar Dios, no es que Dios no estaba con él, pero debemos entender esto, ¿no? Que el Eterno trabaja con nuestras vidas para perfeccionarnos, ¿no? Entonces, el proceso fuerte por el cual Él va a pasar, por el cual Él está pasando ya, porque ya fue vendido, y aunque en esta instancia podría ser como que tiene un respiro en donde es puesto en una posición de autoridad, digamos, o digamos, en donde era reconocido, era visto, que Dios estaba con él, entonces le confían, le dan esta confianza
casa, de administrar la casa de Potifar. Pero mire lo que va a pasar ahora. Yo miraba esto en contraste, ¿no? Que en ningún momento, a pesar de la situación difícil que va a pasar Yosef, acá nos da a entender claramente la escritura que Dios estaba con él, que la bendición de Dios estaba en su mano. Pero aún así, mire lo que va a pasar. La esposa de Potifar, dice el 7, sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía, José, día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. Entonces ella lo asió de la ropa diciendo, acuéstate conmigo más. Él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Y cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo, mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Y sucedió que cuando él oyó que yo hablaba, que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Y ella dejó junto a sí la ropa de él hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras, diciendo, vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras de su mujer, le habló diciendo, esto es lo que tu esclavo me hizo, y se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, y en el lugar donde se encerraban los presos del rey, allí permaneció en la cárcel. Y vuelve a reiterar, mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Que Dios estaba, ¿sí? Pero eso no quitaba que habían áreas, habían cosas en la vida de Joseph que el Eterno tenía que moldear, ¿sí? Tenía que moldear. Y una de las cosas que vemos acá, y es donde, bueno, el Eterno trajo a mi mente este tema, que sé que los hermanos muchas veces lo hemos hablado, hace unos tiempos atrás, acerca de, como leí al principio, que Joseph llevó malos informes de sus hermanos a su padre, ¿no? Y ahora le va a tocar, justamente estaba leyendo que uno de los informes también es que él hablaba de, bueno, llevaba malos informes de sus hermanos diciendo, bueno, que estaban con mujeres, que, bueno, todos los errores que ellos podían cometer iba y llevaba esos malos informes. Pero la palabra no hace énfasis en que Joseph hablaba lo malo que se comportaban los hermanos, sino que hablaban, la escritura hace énfasis en que lo que era malo eran los informes que Joseph daba. Entonces, mire que él habló de sus hermanos y ahora en este proceso él se va a encontrar que es probado en eso, en aquello en lo que él llevó el mal informe, ¿no? Es probado en lo mismo, si bien él no falla, ¿sí? Él es tentado y se mantiene firme ante la tentación y sale huyendo, pero no obstante, a pesar de aprobar, digamos, la prueba que tuvo, la esposa de Potifar dio un mal informe de él, ¿sí? Y esto nos habla, y ahí entro en el tema específico aquí, que esto llevó que José tuviera que permanecer en la cárcel. Dice que allí permaneció en la cárcel, dice la palabra. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde encerraba a los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Y bueno, ahí vino a mi mente este pasaje en Gálatas 6:1 que dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí? Y aquí viene este tema, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos a nuestro hermano caer, cuando vemos a nuestro hermano cometer un error, una falta? ¿Qué hacemos? ¿Con qué espíritu? ¿Con qué espíritu nosotros miramos a nuestro hermano? ¿Sí? ¿Con qué espíritu, qué actitud tomamos? ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos a un hermano fallar? Salimos corriendo, le contamos a otro, le decimos a otro lo que vimos, lo que decimos, no. A veces, hermano, cuando vemos a alguien que falla, no debemos olvidar, bueno, ven en mi mente en este momento, ¿no? Si hubiéramos visto a Pedro negar al maestro, ¿no? Con maldición, ¿qué diríamos? No, este es un falso y rotularíamos de una persona falsa. Sin embargo, Pedro falló, pero luego se arrepintió con lágrimas, ¿no? Y luego cumplió. Dios no lo descartó para los planes que él tenía con Pedro, ¿no? Entonces, pero nosotros a veces cuando vemos a un hermano fallar, lo rotulamos, le ponemos un rótulo de falso, le ponemos ciertos rótulos y a veces cuando hablamos con otro también damos ese informe que nosotros vimos y ya no estamos haciendo el consejo aquí de Gálatas 6:1, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Pero hay algo interesante que dice acá Pablo, no sea que tú también seas tentado. Esto nos muestra también de que, bueno, Joseph cuando vio algo malo en sus hermanos, algo que cuenta ahí es que una de las cosas que irritaba a los hermanos era quizás, bueno, como él era el niño mimado del padre, era el padre manifestaba abiertamente y cuando le dio la túnica, la túnica esa de colores especial, que era como una distinción, una demostración del gran amor que su padre tenía para con él y que lo diferenciaba de los demás, como que Joseph era el niño mimado, ¿no? Entonces, cuando él contaba su sueño, generaba un fastidio. Él, por ahí, bueno, quizás estaba como un poco, no había mansedumbre en él, ¿no? Y estaba con ese espíritu, no manso, sino con espíritu de mandarse la parte, ¿no? Y bueno, esto es tremendo, ¿no? Entonces, acá donde viene el planteo de este día que quiero compartir, ¿no? Cuando vemos un hermano que cae, que falla a nuestro lado, en nuestra familia, ¿sí? ¿Cómo es nuestro espíritu? ¿Cómo es nuestro espíritu? Sí, me acordaba también en una ocasión cuando dice que Yeshua pasó por Samaria y cuando vieron que él estaba de paso y que iba para Jerusalén, como los samaritanos tenían cierta pica, como por así decirlo, con los judíos, entonces cuando vio que él no iba, entonces no le dejaron entrar, entonces los discípulos le dijeron, ¿quieres que oremos que descienda fuego del cielo? Y ellos le dijo, no sabéis de qué espíritu soy, ¿no? No sabéis de qué espíritu soy esta expresión, ¿no? Entonces, ¿con qué espíritu nosotros, porque bueno, a veces por ahí nos dejamos que un espíritu incorrecto influya sobre nuestras vidas, sobre nosotros, y andamos con espíritu de juicio, con espíritu de queremos que caiga fuego del cielo ahí, ¿no? Pero la palabra nos enseña aquí que nosotros podamos tener una actitud, un espíritu de mansedumbre, ¿sí? Un espíritu que busca restaurar al hermano, no fundirlo, no rotularlo, saber de que Dios está trabajando en la vida de mi hermano,
y podemos ver a un Pedro fallando, negando con maldición al Mesías, y sin embargo, ese hombre, Dios tenía un propósito con él, y Dios estaba trabajando con él. Pero hay algo que también, conectando con esta porción, dice Pablo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, este José que en su momento era el preferido y quizás no tuvo un espíritu manso, ¿sí? Y traía estos malos informes de sus hermanos. Esto provocó que luego José sea tentado en aquello de lo cual él habló de sus hermanos. Y cuando él es tentado, también, si bien él sale aprobado, ¿sí? Él no cae en la tentación con la esposa de Potifar, él huye, pero se levantó un mal informe de José que lo termina llevando a la cárcel, ¿no? Y dice, en este mismo pasaje, Gálatas 6, más adelante dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, cuando uno tiene malas acciones, malas actitudes, bueno, eso es lo que nosotros si vamos sembrando eso, debemos entender de que no podemos andar por la vida haciendo cualquier cosa contra nuestros hermanos, con una falta de mansedumbre, con un espíritu incorrecto, y pensar de que sí, Dios es amor, pero Dios es justo también, y Dios está trabajando con nuestras vidas, hermano, esto debemos entenderlo, y no debemos engañarnos a nosotros mismos, ¿sí? Como dice acá, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y bueno, había algo que habíamos visto hace un tiempo un mensaje que nos llamó tremendamente la atención, es de que, bueno, medida por medida, ¿no? Dijo Yeshua, medida por medida. Con la medida que medís, os será medido, o volverán a medir a vosotros. Y este es un mensaje, hermanos. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo estamos con nuestros hermanos, la familia de la fe? Recordemos de que la palabra nos enseña, nos sugiere, nos manda de que estemos unidos en un mismo espíritu, amén, que mantengamos el vínculo de la paz, del shalom, que lo mantengamos bien, que no alteremos, que no hagamos nada para alterar lo que es el shalom entre los hermanos, amén, porque mire lo que pasó con esta hermosa familia, tuvo que salir de la tierra, tuvo que ser llevada al exilio, a Egipto, en donde pasó un largo proceso de rectificación. Amén. Y sabemos que, como dice la palabra también, que Dios, como buen padre, a sus hijos lo disciplina, hermano. Entonces Dios nos ama, pero nos disciplina y trabaja con nuestras vidas para cambiarnos. Entonces meditemos en esta palabra. Dios es amor, pero no debemos engañarnos a nosotros mismos haciéndonos de la idea de que esto es tremendo, esto trae consecuencias. Y vemos en esta porción, no solamente en José, vemos también en Jacob, ahora vamos a ver también de Judá, que también tuvo consecuencias fuertes de sus acciones, hermanos. Porque bueno, esto no quita que Dios no nos perdone, ojo, no confundamos, no quita ni que Dios, acá en un momento dice que Dios lo abandonó a Joseph, en un momento dice que Dios no estaba con él, Dios estaba con él, pero debemos entender que Dios también está con nosotros para moldearnos, amén, para que tarde o temprano nos encontremos con nuestras actitudes, con nuestras malas actitudes, y que nosotros tengamos que replantearnos y cambiar y modificar nuestras acciones y podamos madurar, amén. Y así llevó esta familia a la madurez, ¿sí? Todo este trato que Dios metió a esta familia fue para cumplir sus planes, pero también para que ellos puedan madurar, que se amen, que aprendan a perdonarse, que aprendan a amarse, amén. Y dice Mateo 7:2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados.
y con la medida con que medís, os será medido, ¿sí? Si somos benevolentes, si somos misericordiosos, si nos ponemos, cuando vamos a hablar de un hermano, vamos a opinar, vamos a decir algo, si nos ponemos en el lugar de él, como decía ahí, con espíritu de mansedumbre, siempre buscando la restauración del que ha fallado, siempre con una actitud mansa. Y esto es algo interesante, hermano, de solo saber, hermano, que nos revela esta porción, de que si nosotros no somos misericordiosos, si nosotros no somos mansos, podemos ser tentados o podemos llegar a ser puestos en la misma prueba que esa persona que vimos que ese hermano cayó, nosotros podemos ser puestos en esa misma prueba. Por el simple hecho de no ser una persona mansa, de no ser una persona humilde, de no buscar la restauración de la mano, ¿sí? Y solo ahí cuando uno pueda experimentar que otros hablen de nosotros, que otros den un mal informe a nosotros, darnos cuenta con dolor de que eso no lo debemos hacer, no corresponde, ¿sí? No es bueno que lo hagamos y tengamos que vivir de una manera trágica, ¿no? Cierta situación. Decía también en Marcos 4:24, le dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. ¿Sí? Entonces acá Yeshua está hablando de hablar, ¿sí? Emitir juicio hablando y también en lo que uno anda prestando el oído, ¿sí? Porque a veces a uno le interesa enterarse los errores, las cosas bueno, enterarse de lo que ha cometido otras personas, ¿sí? Y Yeshua nos dice, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Bueno, esto me hacía acordar en Salmo. En Salmo dice, a ver si mal no me acuerdo, en Salmo 15 habla de que no admite, que no admite reproche. Acá está, el Salmo 15:3 dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Acá en este Salmo 15, que es un salmo de David, David se está haciendo esta pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Atención, familia del Eterno. Y ahí viene la respuesta, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Sí? Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Eterno. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Sí? Bueno, da varios temas, pero y dice, quien su dinero no dio usura ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Pero entre todas estas cosas que son varias cosas a desarrollar, pero habla acá, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Esto lo conecté en alusión con lo que dice Yeshua. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, ¿sí? Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. ¿Sí? Cuando andamos prestando el oído, porque acá no se trata no solamente de, como Joseph, que llevó malos informes y habló de sus hermanos, ahora entendí, sino también de lo que nosotros andamos chusmeando, andamos buscando enterarnos a ver dónde están hablando del error de un hermano, así que ahí tratar de saber a detalle cómo fue, qué hizo, qué no hizo, y porque ahí obviamente que podemos emitir un juicio, podemos decir, hablar y no tener un espíritu
de mansedumbre, o no buscar, no hacer cosas que realmente que sirvan para restaurar al hermano que falló, que cayó, ¿sí? Si bien a veces, obviamente, nos enteramos cosas de personas que nosotros no tenemos acceso y quizás no podamos restaurarlo, pero al menos, hermano, no sumarnos a emitir juicio, hacerlo con, como dice ahí, considerándote a ti mismo, ¿sí? Como decía ahí cuando leímos en Gálatas, considerándote a ti mismo. Cuando yo voy a hablar de alguien, cuando voy a dar un informe, y si tengo que darlo, porque en este caso Jacob lo mandaba a Dios justamente para que le traiga informe, ¿sí? Entonces era algo que de alguna manera el padre, pero de alguna manera él también, nosotros podemos informar, mandarlo al muere, digamos, con nuestro informe, hacerlo con un mal espíritu, no con un espíritu de mansedumbre, sino buscando para reventarlo y dejarlo mal parado, digamos. O podemos hacerlo con esta, considerándote a ti mismo, ¿sí? Sabiendo de que, bueno, con temor, digamos, con mansedumbre, con una actitud buena, no con actitud mala. Si se trata de que tenemos que informar, ¿sí? Porque aún en eso también, si vamos, bueno, y Joseph evidentemente fue probado, ¿sí? En lo mismo que él juzgó, y esto es toda una enseñanza para cada uno de nosotros. Mirar lo que hablamos, mirar lo que oímos, ¿sí? No admitamos reproche del vecino, ¿sí? A veces, bueno, como dice Santiago, no os quejéis unos contra otros para que no acarriemos condenación, ¿sí? A veces tenemos algunos que tienen problemas entre los hermanos, entre la familia, y en lugar de ir a hablar con el hermano que tiene el problema, no tiene, no sé, quizá la valentía o no sé, pero en lugar de hablar con la persona que tiene el problema, algunos tienen la costumbre de, bueno, juntarse con otro y decir, no, porque él me hizo esto y aquel esto, y hablarle y quejarse y descargar, hacer su descargo de todo lo mal que lo hizo sentir otro. Y a veces prestarnos para eso en lugar de decirle, hermano, mirá, lo que vos tenés que hacer es ir a hablar con fulano, con mengano, no me cuentes a mí, o sea, a ver, si me contás a mí, mira, yo lo que te digo, anda urgentemente a hablar con la persona que te está sintiendo dañado, habla rápidamente, buscar arreglar esta situación, pero no me cuente a mí, no, o sea, no, porque a veces hay gente que buscan de esa manera, buscar como personas que lo apoyen en su causa y empiezan a dividir el rebaño o la familia, por así decirlo, a dividir y hacer grupos que unos están contra los otros y eso no es bueno, amén. Debemos no darle lugar a este tipo de cosas, de rivalidades, o en otra palabra más vulgar decía, no sea conventillero, ¿sí? No seamos conventilleros, seamos reparadores, amén. Lucas 6:38, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esto es algo, medida por medida, ¿no? Con la medida que nosotros miramos, con la medida que nosotros juzgamos, con la medida que nosotros actuamos hacia nuestro prójimo, con la misma medida nos será devuelto. Tener en cuenta esto, amén. Mateo 5 dice algo interesante, dice así, voy a leerlo acá en esta versión, dice, oíste que fue dicho a nuestros padres, no asesinarás, por lo que ha sido explicado que cualquiera que cometa asesinato automáticamente será traído ante el tribunal de juicio. Pero os digo que esto significa algo más profundo aún.
que cualquiera que se llene de ira contra su hermano deberá ser traído a un tribunal de justicia, y cualquiera que lleno de ira avergüence a su hermano públicamente diciéndole, eres un imbécil que no sirve para nada, deberá ser traído a juicio ante el Sanedrín, y cualquiera que le diga a su hermano estúpido o desgraciado, automáticamente se hace culpable y merece ser echado al basurero de fuego. Mire acá, bueno, acá habla del fuego, ¿sí? Cualquiera que avergüence a su hermano públicamente, y bueno, merece ser echado al fuego, ¿sí? Merece pasar por el fuego, ¿sí? Y el fuego nos habla en una parte de Corintios, que el fuego prueba todas las obras, y bueno, cuando nosotros somos pasados por el fuego, hermano, todo lo que es malo, todas nuestras obras que son, no son buenas, que pueden aparentarse buenas, son probadas. Como decía Yeshua a su discípulo en un momento, el diablo se ha pedido para zarandear, ¿no? Entonces, cuando todo viene la zaranda, ¿qué queda? Queda solamente lo bueno, hermano. Entonces, el fuego es una manera bastante violenta, digamos, de evidenciar lo que está bien y lo que está mal en nuestra vida, ¿sí? Entonces, qué tremendo esto. Bueno, hoy se conoce como, no sé, bullying o avergonzar a un hermano públicamente, pero acá yo está hablando algo tremendo, ¿no? Que cuando esto ocurre, viene el fuego. O sea, cuando cometemos esta falta, estamos trayendo fuego hacia nuestra vida. Dice, por tanto, si al momento de estar frente al altar del templo entregando una ofrenda, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, lo primero que debe hacer es dejar tu ofrenda delante del altar y salir corriendo e ir a tu hermano y reconciliarte con él, y entonces ve de nuevo y presenta tu ofrenda. Si con razón alguien te pone una demanda, trata de resolver la disputa inmediatamente cuando, estando con tu demandante en el camino hacia los tribunales, todavía haya tiempo, no sea que por tu indisposición a resolver el conflicto, tu demandante te lleve a los tribunales y entonces el juez ordena a su oficial que te ponga en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Y estaba conectando con esta porción porque dice que José, si bien él, repito, él no falló en la prueba porque fue tentado y él salió aprobado porque él no cayó, no cedió ante esta tentación, no obstante, él recibió un mal informe. Él fue acusado con mentira, y dice que eso lo llevó a la cárcel, ¿sí? Y permaneció en la cárcel, dice ahí el pasaje, decía, y allí permaneció en la cárcel, ¿sí? Y fue un proceso que él tuvo que pasar. Y luego dice que Dios estaba con él y sí, pero hermano, repito, esto no significa que Dios te abandonó, no obstante, o sea, no es que Dios te abandona, Dios está trabajando con nuestra vida. Dios está trabajando con nosotros, está perfeccionándonos, y este es un tema muy serio en donde nosotros debemos prestar mucha atención. Y en esta traducción que yo le estaba leyendo de esto, de cualquiera que lleno de ira avergüence a sus hermanos públicamente. Ojo acá, hermanos, esto es algo que, bueno, yo le tengo que decir, que a veces, en mi caso, yo soy pacífico, soy tranquilo, pero a veces cuando algo me cae mal, tengo una forma bueno, de hacer chistes, ¿no? Entonces hacer muchos chistes, una forma indirecta de a veces decirle cosas a alguien es hacer un chiste por ahí en público. Y bueno, lamentablemente luego que a veces, bueno, esto me ha ayudado a analizar esta parte mía, ¿no? De hacer chistes que pongan en vergüenza. ¿Sí? A veces, narigón, hablar de adjetivos calificativos que, digamos, que lo hagan sentir, ¿no? Que lo avergüencen a un hermano. Qué tremendo que es esto. Parece algo tan simple, pero no es algo
no es algo simple, hermano, es algo grave, ¿sí? Tengamos en cuenta esto de la importancia que tiene esto, ¿no? De que todo con la actitud con la que uno actúe, con la medida que uno mide, será vuelta a medir, y el Eterno nos va a llevar a esto. Ojo que esta no es una doctrina, esto no es una doctrina que le enseña Moisés, esto es lo que estoy leyendo acá, es una doctrina que le enseña Yeshua. Y dijo Yeshua: en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Yeshua lo está diciendo esto. Que cuando estás en falta con un hermano, Yeshua te aconseja que trates de resolver el conflicto con tu hermano de la mejor manera antes de que seas llevado, se mete una demanda ante el juez y el juez ordene a su oficial que te ponga en la cárcel, ¿no? Entonces, porque ahí es donde cuando es decretado del cielo que vengan ciertas consecuencias, podemos ser perdonados, podemos ser justificados por la fe y tener el perdón, pero a veces hay consecuencias que van a hacer que, o sea, cuando uno no actúa a tiempo para arreglar ciertos conflictos, hermano, esto trae estas consecuencias. Vienen situaciones o consecuencias en nuestra vida donde es literal, es como la cárcel que estuvo Joseph, y Dios estaba con él ahí, ¿sí? Y él no estaba en condenación, pero estaba en una consecuencia que lo llevó por un proceso del cual, hermano, debemos entender claramente que como familia el Eterno está trabajando con cada uno de nosotros para que podamos quitar de nuestras vidas todo aquello que esté mal, ¿sí? Y en esta porción vemos también, bueno, aquí por ejemplo vemos al Padre en Génesis 37-32, dice: enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron: encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Ahí es donde, bueno, Jacob recibe este otro informe falso de Joseph, y donde supuestamente José murió, pero en realidad José no murió, José fue vendido y termina en Egipto, ¿no? Entonces, pero esto va a causar algo en Jacob, que él, cuando le muestran esta ropa, él deduce que, bueno, que su hijo murió, que murió despedazado, lo cual le genera una gran tristeza, una gran estado, digamos, en donde que estuvo varios años, dicen los comentaristas, que él estuvo en un pozo depresivo, y él no aceptaba consuelo, intentaron consolarlo y él no aceptaba consuelo. Y dice acá un comentario: según el cálculo cronológico, esta situación se prolongó durante 22 años. Está hablando de que él se sumió en un duelo por su hijo mucho tiempo, ¿sí? Ya que Joseph tenía 17 años cuando desapareció y al reencontrarse con su padre contaba con 39 años de edad, pues a los 30 asumió como virrey de Egipto y luego transcurrieron 7 años de abundancia y 2 años de hambre hasta que llegó Jacob a Egipto. Lo sorprendente es que, afirma nuestro sabio, esto fue para reparar los 22 años que Jacob se había ausentado de la casa de sus padres mientras estuvo en casa de Labán, ocasionando la tristeza y la angustia de ellos, ¿sí? Imagínense que él tuvo que irse por la situación que generó cuando le robó la bendición a Esaú, 22 años estando lejos de sus padres, generando una tristeza, ¿no? Y ahora esto también vuelve a su vida. Pero también vemos y rápidamente, vemos en el capítulo 38, como les decía, que también hay un capítulo para hablar de Judá, ¿sí? Una persona muy importante en esta familia. A Judá también, miren que Judá dice que, bueno, Rubén intentó salvar a José, y bueno, pero no pudo, ¿sí? Porque los hermanos primero hablaron de matarlo. Rubén sugirió que lo tiraran a un pozo, pero con la intención de salvarlo después. Y Judá sugirió que era después, entre Rubén y Judá tenían influencia Rubén porque era el primogénito y Judá tenía influencia sobre los hermanos, sugirió que lo vendieran
Pero luego cuando dice que cuando vieron el estado en el que cayó Jacob, después de enterarse de esta supuesta muerte de Joseph y ver que no, que se prolongaba, que estaba así, entonces como que cayó el peso de la venta de Joseph, cayó sobre Judá, y dice que, bueno, Judá se apartó de la familia, y nos cuenta el capítulo 38 que Judá se retiró, dice, y sucedió en ese tiempo, el verso 1, que se distanció Judá de sus hermanos y se fue a lo de un señor adulameo de nombre Shira, ¿sí? Y ahí es donde él se retira por un tiempo y pasa por un proceso también en donde él se casa con una mujer, tiene 3 hijos, pero se le mueren 2 hijos y luego se muere su mujer. Fíjese qué tremendo, qué momento difícil, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que él, siendo una persona influyente, podría haber intentado al menos influir en sus hermanos para que no lo vendieran a Dios, y sin embargo no lo hizo, o no lo intentó al menos. Y luego cayó esta situación sobre él, ¿no? Que algo tan trágico, ¿no? Imagínense que él se casa, tiene 3 hijos, y de esos 3 hijos, 2 se mueren, ¿no? Entonces, qué tremendo. Y nos cuenta acá el capítulo 38, verso 24, dice... Un segundo. Ahí dice, y sucedió que, bueno, para los que conocen la historia, ya no me queda tiempo para ponerlo acá en esta parte de la historia. Resulta que al morirse sus hijos, bueno, él casó a su primer hijo, luego ese hijo muere, le dio la esposa, según la ley que regía ahí, el segundo hijo debía casarse con la viuda para levantar la descendencia del hermano. El segundo hijo también muere. Entonces Judá, pensando en que la causa, o sea, dijo, bueno, si le doy mi tercer hijo, esta me va a matar él. Pensaba que la causa de la muerte de sus hijos era la mujer, así que como su hijo era pequeño, le dijo, volvé a la casa de tu padre, y cuando mi hijo crezca, digamos, esperemos un tiempo hasta que te casé con mi hijo menor, pero la intención era no darla en casamiento más con su hijo, porque pensó que la causa de la muerte, digamos, era la mujer, pero no era la mujer, ¿sí? En eso también Judá queda viudo, y dice la palabra que ella, esperando que la diese a su hijo menor, y viendo que pasaba el tiempo y no se lo daba, y viendo que Judá quedó viudo, bueno, hizo ahí esta mujer, que bueno, quiero hacer un contraste, porque a todo esto vamos acá a hacer un contraste entre lo que hablamos de Joseph y de Judá. Vamos a sacar un ejemplo tremendo de esta mujer, Tamar, ¿sí? Esta mujer finalmente hace ahí se viste como de prostituta y va a un lugar, y Judá, bueno, está con ella y le da unas prendas de él como garantía de un pago que le iba a mandar. Y luego, bueno, ella queda embarazada, de esa ocasión ella queda embarazada. Y dice aquí el verso 24, y se que como a los 3 meses informaron a Judá diciendo, tu nuera Tamar ha fornicado y aquí ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Obviamente, bueno, para los que no conocen la historia, Judá no sabía que era su nuera, ¿sí? No sabía porque estaba, bueno, no estaba, ella lo hizo así también para que él no supiera. Pero cuando él se entera que está embarazada, Judá dijo, sacadle que sea quemada. Y aconteció que cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro, del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta, y añadió, te ruego que examines y veas de quién es este sello, este cordón y este báculo. Judá los reconoció y dijo, ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela, ¿sí? Y no volvió a tener relaciones con ella. Y bueno, de ahí
de estos hijos que él tiene con Tamar, ¿sí? De ahí viene el rey David, de ahí viene el Mesías Yeshua, o sea, de este linaje viene, Dios cumple la promesa, ¿sí? De traer al Mesías, viene el rey David, viene todo, o sea, Dios cumple sus propósitos a través de esta situación que es una situación muy, digamos, complicada, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que, bueno, algo que estaba meditando acá, la virtud de esta mujer que aún cuando estaba siendo llevada para ser quemada, ella prefirió, ella no se manejó, digamos, ella no dijo, ¿saben de quién estoy embarazada? Y no habló mal de Judá, no buscó avergonzar a Judá, teniendo quizás hasta podría decir derecho, ¿no? De juzgarlo y decir, mirá, vos dijiste que a mí o sea, vos me mandaste al fuego, me mandaste a la hoguera, siendo que estoy embarazada de vos, y vos no lo sabes, ¿sí? Entonces ella podría haber tomado esa actitud, sin embargo, en forma discreta, dijo, envió a decir a su suegro, del hombre a quien pertenecen estas cosas, estoy encinta, ¿sí? Y añadió, te ruego que examines y vea de quién es esto, de quién es este sello, este cordón y este báculo. Y Judá los reconoció y dijo, ella es más justa que yo. Entonces ella, con discreción, le hizo ver a Judá, o sea, repito, ella podría haber hecho un escándalo, podría haber hecho un escrache a Judá, sin embargo, ella con discreción le mandó ese mensaje a Judá y Judá reconoció que ella era más justa que él, ¿no? Entonces vemos, por un lado vemos un contraste, la esposa de Potifar vociferó, habló mal, avergonzó, calumnió a Joseph con mentiras, y esta mujer prefirió ir al fuego antes que avergonzar a Judá, ¿sí? Reconociendo que Judá era, dice ahí un comentario que ella sabía que Judá era un hombre de Dios, sabía que de Judá iba a venir una dinastía muy importante y ella quería ser parte y obviamente no quería no quería avergonzar a Judá, sino que respetaba el propósito de Dios sobre la vida de Judá. Y esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta y de que el hermano que está enfrente, las personas que están a nuestro alrededor, son personas en las cuales Dios está trabajando, ¿sí? El alfarero está moldeando esa vasija, está completando una obra. Ni uno de nosotros somos un producto terminado, somos un producto en los cuales Dios está trabajando, por lo cual no debemos emitir y sacar conclusiones concluyentes de nuestros hermanos, sino debemos entender, como decía, si vemos a Pedro, si hubiéramos visto a Pedro, ¿sí? Maldiciendo y negando a Yeshua con maldición, quizá alguno de nosotros lo hubiéramos escrachado, lo hubiéramos condenado, ¿sí? Pero Pedro era una vasija en la cual el alfarero estaba trabajando y debemos considerarnos a nosotros mismos porque de la misma manera cada uno de nosotros, el alfarero está también trabajando con nuestro barro, ¿sí? Y está trabajando con nosotros, así que no debemos sacar conclusiones, no debemos condenar a nadie, sino que debemos dejar que el Eterno siga haciendo la obra con cada uno de nosotros. Amén. Y bueno, esta es parte de lo que he estado meditando en este tiempo a través de esta porción. Hay cantidad de mensajes que surgen de esta porción, pero quiero dejarle esto en este día, hermanos, que el Eterno nos bendiga. Tenía acá otro relato, David en un momento también surgió una persona que lo maldijo, lo maldecía en un momento, y él no tomó acción, ¿no? Debemos, cuando hablan mal de nosotros, también debemos tener una actitud de dejarnos en la mano de Dios, como decía Pablo, que no tomemos la venganza
en mano nuestra, sino que dejemos en la mano de Dios, ¿no? Pablo decía que si nosotros no tomamos la venganza en nuestras manos, o sea, amamos y bendecimos a los que nos persiguen, a los que intentan, inclusive hasta con mentiras, ensuciarnos, hablar mal de nosotros, dice que de esa manera ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y bueno, y esto es lo que habla, ¿no? El fuego. El fuego viene sobre aquellos que, tengamos en cuenta esto, que hablan o que no son mansos y no tienen un espíritu de mansedumbre ni buscan la restauración de otros. Por lo tanto, debemos tener en cuenta esto. Familia del Eterno, quiero dejarte esta palabra en este día para que podamos aplicarlo en nuestras relaciones, en la forma en que nosotros nos relacionamos. Amén. Teniendo en cuenta esto, hermanos, y cierro ya con esta palabra, en donde nos habla en Efesios, que dice en Efesios capítulo 2, verso 11, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en el Mesías Yeshua vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre del Mesías, porque él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Amén. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Amén. Querida Mispajad, querida familia del Eterno, quiero dejarte este mensaje. Él anunció paz para los que estaban lejos, para los que estaban cerca, y quitó las barreras intermedias, y vino a unirnos en Shalom, ¿sí? Los unos con los otros. No nos peleemos, no estemos atacándonos unos a otros, sino que armonicemos, dejemos que el Padre nos una, tengamos este espíritu con el cual el Mesías vino, que es para traer reconciliación, amén, para traer y restaurar a un solo cuerpo, a una sola familia. Hermano, que Dios te bendiga, que el Eterno bendiga a tu familia en este día, que bendiga tu hogar y que pueda aplicar esta palabra, ya sea en tu familia de sangre como en la familia de la fe. Hermano, que vamos a aprender a vivir en Shalom. Y si estás en este proceso, quizás como el que pasó Dios, sepamos que Dios está con nosotros, que Dios está moldeando nuestras vidas y que aunque no entendamos lo que pasa, debemos entender que en el laberinto de nuestra vida el Eterno está trabajando y está cumpliendo sus planes eternos. Amén. Así que Dios te bendiga. Voy a orar en este momento. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos enseñas, nos moldeas y a través de la vida de los patriarcas, Señor, nos enseña, nos muestra que tú estás con nosotros para moldearnos, para trabajar con nuestro carácter, con nuestro temperamento, con nuestra vida. Y, Señor, que tú estás trabajando, Señor, y aquellas cosas que a veces hemos faltado, hemos fallado, a veces vienen consecuencias negativas, pero como dice tu palabra, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tú estás trabajando en cada uno de nosotros y estás transformando toda maldición en bendición en cada uno de nosotros, Señor, y hoy tomamos esta palabra que tú estás
trabajando en nosotros para que aprendamos a amar a nuestros hermanos, para que aprendamos a armonizar con nuestros hermanos, aprender de que tú viniste a traer paz en esta familia, Dios mío, en esta familia de la fe, Dios mío, Señor, y que podamos aprender a vivir estos procesos en los cuales tú nos haces pasar a cada uno de nosotros, y que tu shalom, que tu paz pueda gobernar, Señor, y establecerse en cada una de nuestras vidas y en nuestra familia, en el nombre de Yeshua te lo pido. Bendice a cada uno de mis hermanos, dale sabiduría, dale fortaleza en este tiempo, y que cada uno podamos tener la sensibilidad, la mansedumbre y la docilidad de permitir que tú completes la obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Yeshua te damos gracias por esta Torá. Amén y amén. Hermanos, que el Eterno les bendiga